Estos son los 10 animales terrestres más grandes que jamás hayan habitado nuestro planeta. Si crees que ya has visto bichos grandes, es porque aún no conoces el lado salvaje de la prehistoria, donde hasta los elefantes parecerían tan livianos como plumas. Mucho antes de tener a nuestros queridos armadillos y a los escorpiones tímidos, la Tierra fue escenario de perezosos del tamaño de un autobús y libélulas que harían que cualquier helicóptero sienta envidia. En este video vamos a presentar a los verdaderos gigantes olvidados que caminaron por este suelo. Y no estoy hablando de dinosaurios. Después de todo, es fácil pensar que un animal aterrador es enorme solo porque vivió hace millones de años y no hay nada parecido a él en la actualidad. Pero, ¿y si te dijera que la Tierra ya fue hogar de criaturas colosales que tienen parientes cercanos entre nosotros? Pues sí, en este video vamos a explorar algunos de esos seres aún más fascinantes o aterradores, precisamente porque sus parientes todavía viven a nuestro lado. Prepárate para no volver a mirar al escorpión de tu jardín de la misma manera. Arthropleura. Imagina ese 1000 pies que sueles encontrar en el patio y que, como mucho, te provoca un suspiro de asco. Ahora multiplícalo por 100 y pon a esa criatura en tu sala de estar. ¡Felicidades! Acabas de invocar a la Arthropleura, la titán de los artrópodos. Esta criatura existió hace aproximadamente 300 millones de años, en el período Carbonífero, una época en la que la atmósfera era tan rica en oxígeno que los pequeños animales decidieron crecer, y mucho. La Arthropleura no decepcionó. Llegó a medir hasta 2,5 metros de largo. Exactamente, ella era la verdadera matriarca de todos los 100 pies. A pesar de su apariencia aterradora, este monstruo era herbívoro. Así es, incluso con su aspecto de tanque de guerra steampunk, su dieta se basaba en hojas, troncos podridos y otras delicias naturales. Pero, ¿quién necesita colmillos afilados cuando el propio cuerpo ya da miedo? Su cuerpo segmentado y blindado parecía una fortaleza ambulante. ¿Y sabes por qué alcanzó ese tamaño? La culpa la tiene el oxígeno. La concentración atmosférica de la época era tan alta que permitía la existencia de insectos gigantes, algo prácticamente imposible hoy en día. Y, seamos sinceros, menos mal. Además, la Arthropleura reinaba sin depredadores a la vista, lo que le permitía crecer sin limitaciones. La próxima vez que veas un 1000 pies arrastrándose por la acera, recuerda, puede parecer inofensivo ahora, pero ya tuvo un primo que te miraría de igual a igual. ¿Quién sabe si no fue la Arthropleura la que sembró ese miedo ancestral a los bichos rastreros gigantes? Apuesto a que sí. Titanoboa. Si ya crees que las serpientes dan escalofríos, prepárate, porque ahora vamos a hablar de la verdadera reina del terror de las selvas tropicales. Con impresionantes 13 metros de largo, el equivalente a un autobús escolar, y un peso de más de 1 tonelada, la Titanoboa es, sin duda, la serpiente más grande que jamás haya existido. Si hoy crees que la pitón es un monstruo, al lado de la Titanoboa parecería tan solo una cuerda para saltar. Esta superserpiente apareció hace aproximadamente 60 millones de años, justo después de la extinción de los dinosaurios, en una tierra que parecía haberse calmado, pero no para quienes vivían en los pantanos de América del Sur. Allí, esta gigante cazaba cualquier criatura lo suficientemente grande como para convertirse en su comida. Cocodrilos, tortugas gigantes o cualquier otro desafortunado que se acercara demasiado. Y aquí va un detalle que da aún más escalofríos. La Titanoboa no era venenosa. A diferencia de las serpientes venenosas actuales, ella usaba pura fuerza bruta para matar. Su constricción aplastaba a sus presas con tal intensidad que haría que cualquier anaconda moderna muriera de envidia. Se estima que la Titanoboa ejercía una presión de hasta 400 kilos por centímetro cuadrado.
algo así como 1724 bares. ¿Puedes imaginar un abrazo así? Parte del secreto de su tamaño estaba en el clima de la época. Cálido y húmedo, perfecto para que los reptiles de sangre fría crecieran sin límites. La Tierra era, literalmente, un paraíso tropical para estos monstruos. Así que la próxima vez que te cruces con una sucurí o una pitón grande, dale las gracias al clima actual por no superar los 10 metros. Porque si la titanoboa aún estuviera aquí, esas serpientes parecerían mascotas. Megalodón. Si el gran tiburón blanco de hoy ya te provoca escalofríos solo de pensar en nadar a su lado, imagina encontrarte cara a cara con su abuelo, un tiburón prehistórico que alcanzaba 18 metros de largo y tenía dientes del tamaño de la palma de tu mano. Así es, este pequeño monstruo marino, conocido como megalodón, no tenía nada de modesto. Fue, sin exagerar, el mayor depredador que jamás habitó los océanos. Un verdadero monstruo marino capaz de hacer huir al más temerario de los grandes tiburones blancos, el legendario megalodón, o Mag para los amigos. Reinó soberano en los océanos durante un periodo que abarca desde hace 23 hasta hace 3 millones de años. Se alimentaba de ballenas y de cualquier criatura lo bastante grande como para caber en su boca, lo cual no era tarea difícil, considerando que su mandíbula podía tragarse un coche pequeño con conductor y todo. Sus dientes, que llegaban a medir 18 centímetros, parecían cuchillas afiladas de guillotina, listas para despedazar a cualquier desafortunado animal que se cruzara en su camino. Lo más aterrador era su fuerza de mordida, estimada en casi 20 toneladas. Es decir, podía triturar huesos como si fueran galletas. Para que te hagas una idea, el tiburón blanco moderno tiene una mordida de apenas 1 tonelada, demostrando que el megalodón jugaba en otra liga cuando se trataba de abrir el apetito. Sus dientes, con puntas aserradas, garantizaban que ninguna presa escapara después del primer mordisco. Pero, ¿qué hizo que esta bestia desapareciera de los mares? Se cree que el clima se enfrió y que las poblaciones de ballenas, su principal alimento, disminuyeron, lo que hizo imposible la supervivencia de un depredador con semejante apetito. Sin suficiente alimento, el megalodón se extinguió, dejando a los tiburones actuales respirando aliviados. Al fin y al cabo, nunca más tendrían que competir con ese gigante. Hablando de gigantes, te presento al Paraceratherium, una criatura colosal que vivió entre 23 y 5 millones de años atrás. Para que te hagas una idea de su tamaño, pesaba lo equivalente a 4 elefantes africanos apilados. Lo más curioso es que era un pariente lejano de los rinocerontes actuales, pero sin ese amenazante cuerno, aunque en realidad no lo necesitaba. Este animal se parecía a una mezcla de rinoceronte con jirafa, con un cuello largo que usaba para alcanzar las hojas más altas de los árboles. Imagina el porte de un camión y tendrás al Paraceratherium. A pesar de su tamaño gigantesco, tenía pocos depredadores naturales gracias a su envergadura, pero era extremadamente vulnerable a los cambios climáticos. Cuando los bosques fueron sustituidos por praderas áridas, su principal fuente de alimento desapareció, lo que llevó a su extinción. Ahora, si crees que los cocodrilos son aterradores hoy en día, espera a conocer al Sarcosuchus, la verdadera pesadilla reptiliana del Cretácico, hace aproximadamente 110 millones de años. Con 12 metros de longitud y un peso de más de 8 toneladas, era como un cocodrilo moderno con esteroides y una buena dosis de terror. Para comparar, tenía casi el tamaño de un autobús escolar y lucía una mandíbula con más de 100 dientes. No esos dientecillos de los cocodrilos de hoy en día, sino dientes largos y redondeados, perfectos para aplastar cualquier cosa que osara acercarse. Aunque se alimentaba principalmente de grandes peces,
muchos paleontólogos creen que no dudaba en cazar dinosaurios desprevenidos. Al fin y al cabo, ¿por qué conformarse con un pez cuando se puede dar un buen bocado de dinosaurio? Otro detalle fascinante era la protuberancia en el hocico del Sarcosuchus, que los científicos creen que servía para amplificar sonidos o ayudar a la percepción de olores. Eso todavía intriga a los especialistas. Habitaba regiones que hoy forman parte del norte de África, donde antiguos ríos y lagos creaban el ambiente perfecto para esconderse y emboscar a sus presas. Su tamaño colosal, sumado a la fuerza de su mordida y a su capacidad para tender emboscadas, lo convertían en un depredador temido incluso para los estándares prehistóricos. Y, para completar esta galería de criaturas espeluznantes, conoce al Beelzebufo, o sapo del infierno. El nombre no es exagerado. Parecía un balón de fútbol de lo grande que era, pero con la diferencia de que podía tragarse casi cualquier animal pequeño que se cruzara en su camino. Este anfibio prehistórico vivió hace aproximadamente 80 millones de años en Madagascar y podía llegar a medir 40 centímetros de largo con una boca digna de una aspiradora. A diferencia de las ranitas adorables de hoy en día, el Beelzebufo era un depredador respetable, con una mordida tan poderosa que podía aplastar huesos e incluso atrapar pequeños dinosaurios o reptiles desprevenidos. En términos modernos, era el equivalente anfibio de un pitbull, pero no creas que pasaba todo el tiempo atacando. Probablemente se camuflaba entre la vegetación, esperando pacientemente hasta que una presa se acercara, y entonces, un ataque fulminante. Imagina ser un pequeño dinosaurio caminando tranquilo por el bosque y de repente un sapo gigante se lanza sobre ti para cenar. Si ya te asustas hoy en día con un sapo saltando en tu dirección, imagina encontrarte con el Beelzebufo. El único pensamiento sería, espero que no me haya visto moverme. La meganeura, por ejemplo, era prácticamente una versión turbo y aterradora de una libélula. Una verdadera pesadilla alada. Con una envergadura que alcanzaba unos increíbles 70 centímetros, este insecto gigantesco sobrevolaba los vastos bosques del período carbonífero hace aproximadamente 300 millones de años. Para que te hagas una idea, era más o menos del tamaño de un halcón actual. Si ya te resulta molesto tener una libélula rondando cerca de ti, imagina a este monstruo volando directamente hacia ti. A diferencia de las libélulas modernas, que suelen cazar insectos pequeños, la meganeura era una depredadora implacable, equipada con poderosas mandíbulas que le permitían capturar presas de mayor tamaño, como otros insectos gigantes e incluso pequeños anfibios. Esto solo era posible porque en aquella época la concentración de oxígeno en la atmósfera era mucho más alta, lo que permitía que los artrópodos alcanzaran tamaños colosales. Sin este factor, la meganeura no habría llegado a semejante magnitud. Se puede imaginar el estruendo de sus alas cortando el aire, algo que probablemente sonaba como un helicóptero en miniatura, y la sensación de terror que debía provocar. Si hoy una libélula ya nos hace dar un brinco de susto, imagina encontrarte con una meganeura rondando por ahí. Solo de pensarlo, dan ganas de rezar para que cambie de dirección. Hablando de gigantes, también tenemos al Megatherium, o perezoso gigante, un verdadero coloso que redefinió el concepto de pereza. A diferencia de los perezosos pequeños y adorables que conocemos hoy, esta criatura no tenía nada de delicada. Imagina un perezoso del tamaño de un elefante, con un peso de hasta 4 toneladas. Este animal alcanzaba unos 6 metros de longitud y solía deambular tranquilamente por las selvas y sabanas de Sudamérica entre 2 millones y 10.000 años atrás. A pesar de su apariencia imponente, el Megatherium era un pacífico herbívoro cuya dieta consistía en hojas, ramas y arbustos. Nada de carne aquí.
Sus enormes garras eran herramientas multifuncionales, útiles tanto para derribar árboles como para alcanzar ramas altas y conseguir las mejores hojas. Además, eran ideales para ahuyentar a cualquier depredador que se atreviera a acercarse. Cabe recordar, sin embargo, que el Megatherium no era precisamente rápido. De hecho, su mayor defensa era su impresionante peso. Pocos depredadores se atrevían a atacar a algo tan pesado que parecía más bien un tanque peludo. Otro ejemplar del mundo de los artrópodos gigantes era el Pulmonoscorpius, que podemos considerar un escorpión multiplicado por 15. Este bicho vivió hace aproximadamente 340 millones de años, también en el período carbonífero, y alcanzaba unos impresionantes 70 centímetros de longitud, prácticamente del tamaño de un gato, pero con un exoesqueleto duro, enormes pinzas y un aguijón mortal en la cola. Este escorpión gigante no estaba para bromas. Con sus robustas pinzas podía capturar a sus presas antes de asestarles el golpe final con el aguijón. En cuanto a la toxicidad de su veneno, no hay registros exactos, pero dado el tamaño del animal y la fauna de la época, es muy probable que fuera lo bastante potente como para paralizar a pequeños vertebrados y ahuyentar a cualquiera que se le acercara. Cabe recordar que, en aquella época, encontrarse con criaturas sobredimensionadas era algo común, casi como ver ardillas en los árboles hoy en día. Imagina caminar por un bosque y en lugar de una ardilla, encontrarte con un escorpión gigante dando un paseo. Si hoy en día ya evitamos acercarnos a los escorpiones pequeños, imagina uno de estos del tamaño de un gato. Mejor salir corriendo antes de que su sombra se acerque. Ahora piensa en el Glyptodon, que parecía un armadillo con aires de tanque de guerra. Este gigante prehistórico, pariente de los perezosos y armadillos modernos, era una mezcla entre armadillo y vehículo blindado. Llegaba a medir aproximadamente 3 metros de longitud y pesaba hasta 2 toneladas, más o menos el tamaño de un escarabajo y casi tan resistente como uno. Su coraza estaba formada por placas óseas que protegían prácticamente todo su cuerpo, además de una especie de casco óseo para la cabeza y una cola en forma de maza, ideal para defenderse o alejar a cualquier depredador. Era el verdadero tanque del Pleistoceno. A pesar de su aspecto intimidante, el Glyptodon era herbívoro. Pasaba los días masticando plantas y pastos. Vivió hace aproximadamente 2 millones a 10.000 años, deambulando por América del Sur y del Norte, y tuvo éxito durante bastante tiempo hasta que los cambios climáticos y la llegada de los humanos lo llevaron a la extinción. Es impresionante pensar que, antes incluso de los dinosaurios o de cualquier animal que conocemos hoy, existieron monstruos tan gigantescos que nos harían parecer hormigas a su lado. Cada uno de estos animales nos recuerda lo diverso y extraordinario que fue, y aún es, el planeta que habitamos. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los secretos increíbles de la prehistoria, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos videos. Y comenta aquí abajo, ¿cuál de estas criaturas te ha impresionado más? ¿Y cuál de ellas no te gustaría encontrar cara a cara? Gracias por ver hasta el final. Y ahora YouTube te recomienda 2 videos especialmente para ti. Estoy seguro de que también te encantarán. Hasta la próxima.